Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, la atalaya que sacan de contexto los apóstatas. Sí amigos, si usted está viendo mis videos por primera vez, he estado haciendo una serie de videos que hablan acerca de las falsas acusaciones que hacen los apóstatas contra los testigos de Jehová acerca de el trato que le da la organización a los casos de abuso sexual a menores. Entonces, esta es una atalaya que los apóstatas tuercen o sacan de contexto. Pues resulta que esta es la atalaya del 1 de noviembre de 1995, como ustedes se pueden dar cuenta allí. En esta atalaya vamos a ver un artículo que los testigos de Jehová apóstatas tuercen, en especial Ramiro Espinosa. Veamos cuál es ese artículo. Este es titulado Consuelo para los que tienen un espíritu herido. Como se pueden dar cuenta, la atalaya del 1 de noviembre de 1995. Bueno, entonces, note usted que en este artículo viene este subtítulo, Recuerdos reprimidos. Aquí entonces se habla de cuáles son los consejos que se dan a las personas que padecen tienen un espíritu herido debido a recuerdos reprimidos. Pero note usted que la palabra recuerdos reprimidos está entre comillas, como se puede dar cuenta. Por eso he resaltado en morado la expresión recuerdos reprimidos o recuerdos. Y usted va a notar que siempre esta expresión o esta palabra está entre comillas. Note, cada vez que usted ve la palabra resaltada en morado, está entre comillas. Note usted. ¿Sí lo nota? Note, cada vez que está la palabra recuerdos, está entre comillas. ¿Qué le indica eso? Que no son recuerdos normales, sino que son recuerdos reprimidos. O sea, en algunos casos, como vamos a ver más adelante, en el caso de George Franklin, la hija a los 25 años le llegó un recuerdo, entre comillas, de que su padre había asesinado a una amiguita de ella. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es para que usted note cuál es la diferencia entre un recuerdo normal de un recuerdo reprimido. O sea, es algo, un supuesto recuerdo que llega, en este caso, de la hija de George Franklin, le llegó a los 25 años. O sea, nunca había tenido ese recuerdo en toda su vida, sino que supuestamente le llegó el recuerdo, que en este caso es un recuerdo reprimido, a los 25 años. De todas maneras, más adelante vamos a hablar de eso, pero por ahora estoy mostrándoles a ustedes que la palabra recuerdos está entre comillas, recuerdos reprimidos. Si lo nota en morado, siempre va a haber la palabra recuerdos o recuerdos reprimidos entre comillas, la palabra recordará, recuerdos o recuerdos entre comillas, o sea que no estamos hablando de unos recuerdos normales. Entonces, antes de considerar este artículo, que lo vamos a considerar en el próximo video, en este video vamos entonces a ver qué dice la internet acerca
de lo que significa recuerdos reprimidos. Una vez teniendo en cuenta o teniendo claro lo que significa lo que son recuerdos reprimidos, entonces usted sí va a entender que precisamente en eso se basan los consejos que da esta revista. Y no es, como dice Ramiro Espinosa, de que son los procedimientos o las instrucciones que daba la organización de cómo tratar los casos generales de abuso sexual de menores, sino que se refiere es precisamente a recuerdos reprimidos. Es para que usted note entonces por qué este video se titula La atalaya que sacan de contexto los apóstatas. Entonces vamos a analizar cómo los testigos de Jehová apóstatas sacan de contexto este artículo de la revista. Veamos entonces en la internet qué es recuerdos reprimidos. Entonces en Wikipedia usted va a encontrar este artículo, memoria reprimida. Dice: la memoria reprimida es un fenómeno psicológico controvertido y en gran medida desacreditado científicamente, que consiste en la incapacidad de recordar información autobibliográfica, normalmente de naturaleza traumática o estresante. El concepto se originó en la teoría psicoanalítica, donde la represión se entiende como un mecanismo de defensa que excluye de la conciencia las experiencias dolorosas y los impulsos inaceptables. En la actualidad se considera que la memoria reprimida carece de gran medida de fundamento de investigación. Sigmund Freud afirmó inicialmente que los recuerdos de traumas históricos de la infancia podían reprimirse, aunque influían inconscientemente en el comportamiento y las respuestas emocionales actuales. Posteriormente revisó esta creencia. Entonces note usted, amigo, esta parte en donde dice un fenómeno psicológico controvertido, en gran medida desacreditado científicamente. Esta parte, amigos, lo que está resaltado en azul, un fenómeno psicológico controvertido y en gran medida desacreditado científicamente. Y esta otra parte, amigos, en donde dice, esta otra parte resaltada en azul que dice: en la actualidad se considera que la memoria reprimida carece en gran medida de fundamento de la investigación. Vamos a seguir entonces leyendo. Aunque el concepto de recuerdos reprimidos persistió durante gran parte de la década de los 90, no existe apoyo suficiente para concluir que los recuerdos puedan ocultarse de forma discreta de un modo distinto al olvido. Históricamente, algunos psicoanalistas proporcionaban terapia basada en la creencia de que los supuestos recuerdos reprimidos podían recuperarse. Sin embargo, en lugar de promover la recuperación de un recuerdo reprimido real, tales intentos podían dar lugar a la creación de recuerdos totalmente falsos. Las acusaciones posteriores basadas en tales recuerdos recuperados, note, amigo, que aquí esta palabra
recuerdos recuperados está entrecomillado. Y eso es lo que el payaso Ramirín todavía no sabe lo que significa cuando una palabra está entrecomillada. Eso en algunas ocasiones significa que el significado de tal palabra no es literal. Entonces sigue diciendo, recuerdos recuperados provocaron un daño considerable a las personas implicadas como autores, lo que a veces da lugar a condenas falsas y años de encarcelamiento. Note esta parte también, amigos. Esos falsos recuerdos o esos supuestos recuerdos recuperados, dice que dieron lugar, como está resaltado en azul, a condenas falsas y años de encarcelamiento. Que más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos específicos. Sigue diciendo, debido a la falta de pruebas del concepto de recuerdos reprimidos y recuperados, los psicólogos clínicos convencionales han dejado de utilizar estos términos. Vamos a hacer una pausa allí entonces. Solamente algunos psicólogos de pacotilla, como Ramiro Espinosa, son los que siguen con esa mentalidad retrógrada de los años 90, de que consideraban estos recuerdos reprimidos como unos recuerdos reales. Pero aquí dice, vamos a volver a leerlo, debido a la falta de pruebas del concepto de recuerdos reprimidos y recuperados, los psicólogos clínicos convencionales han dejado de utilizar estos términos. El psicólogo clínico Richard McNally afirmó en una carta de alegato dirigida a un juez de California, la idea de que los sucesos traumáticos puedan reprimirse y recuperarse más tarde es el folclore más pernicioso que ha afectado a la psicología y la psiquiatría. Ha proporcionado la base teórica para la terapia de memoria recuperada, la peor catástrofe que ha sufrido el campo de la salud mental desde la época de los lobotomías. Vamos a ver entonces la historia. Dice, según Sigmund Freud, trató el tema de la memoria reprimida en su ensayo de 1896. Bueno, usted puede leer todo el artículo, le recomiendo que lo haga en su propia casa. Aquí vamos a hablar de un caso específico, de estos varios casos que se mencionan aquí. Vamos a ver este caso, amigos, este que usted ve aquí, que quedó en pantalla, en donde dice rápidamente, en 1989 se produjo un caso legal histórico cuando George Franklin fue acusado y condenado en 1990 por la violación y asesinato de Susan Kay Nason, de 8 años, el 22 de septiembre de 1969, basándose en el relato de los recuerdos recuperados de su hija Eileen Franklin. Condenado inicialmente a cadena perpetua, un juez de distrito anuló la condena en 1995 basándose en varios errores del juicio, entre ellos la falta de fiabilidad de la hipnosis utilizada. Eileen Franklin volvería a acusar a su padre de violar y asesinar a Verónica Casio, de 18 años, y a Paula Baxter, de 17. George Franklin
fue puesto en libertad en julio de 1996, después de que los fiscales anunciaran que no volverían a juzgarle, y en 1918 las pruebas de ADN vincularon a Rodney Lynn Halberwell con los asesinatos de Casio y Pasteur. Fue declarado culpable de ambos asesinatos y condenado a cadena perpetua. Vamos a aclarar aquí este punto, amigos. Entonces, resulta que la hija de George Franklin, llamada Aileen Franklin, acusó al papá de 3 asesinatos. El primer asesinato fue el de una amiguita de ella, una vecina de 8 años. El segundo asesinato de una joven de 18 años y el tercer asesinato de otra joven de 17 años. Entonces, en base a lo que acabamos de leer, ¿qué se pudo comprobar después? Bueno, él fue condenado a cadena perpetua, pero después las investigaciones que hizo la policía encontró que las pruebas de ADN del asesinato, el segundo asesinato y el tercero, que viene siendo la joven de 18 y la de 17 años, las pruebas de ADN arrojaron que eran de un tal Rodney Lynn Halberwell y encontraron culpable, entonces, además de más pruebas, a Rodney Lynn Halberwell. Entonces, la policía, al confirmar que el segundo y el tercer acusación que la hija había hecho de su padre resultaron su testimonio ser falso, entonces llegaron a la conclusión que el primer caso de la niña de 8 años tampoco era confiable basarse en recuerdos reprimidos. Si nota usted cómo se demuestra que no es confiable 100%, basarse un veredicto en recuerdos reprimidos. Bueno, ahora yo sé que Ramiro va a decir, no, pero es que eso lo está sacando de Wikipedia. Y eso no es confiable, esa información. Bueno, entonces, como usted siempre se ha dado cuenta que mis videos siempre están bien fundamentados, por eso acuérdese usted de las palmaditas. Entonces, vamos a ver las pruebas de que este caso de George Franklin son irrefutables. Fue basado en la vida real. Veamos más evidencias. Entonces usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, que no es como la mayoría de los seguidores de los testigos de Jehová apóstatas, que se tragan cuanta basura ellos suben a la internet, y lo que es peor, además de que no corroboran, se tragan la basura y después repiten como loro, usted en mis videos sí puede corroborar la información. Por eso usted puede escribir en Google George Franklin acusado falsamente. Escríbalo así. Y entonces, así. Entonces usted va a buscar la siguiente página,
que es esta amigo, esta que usted ve aquí, de la Universidad de Michigan, es colegio de leyes. Entonces tocamos allí. Y esto es una página oficial, amigos, del gobierno. Dice así: los registros nacional de exoneraciones. Registros nacionales de exoneraciones. Esto es una página oficial del gobierno de Estados Unidos, amigos. Entonces, aquí vemos el caso de George Franklin. Y ahí lo tienen, amigos. Usted puede corroborar la información. Entonces, usted se puede dar cuenta aquí. Esta es la cara del señor Franklin. Y dice lo siguiente. Vamos a leer parte, no vamos a leer todo, para que no se haga largo el video. Le animo a que usted lo lea en su propia casa. Dice: en septiembre de 1969, una niña de 8 años desapareció en Foster City, California. Su cuerpo fue encontrado 3 meses después a unos kilómetros de su casa. 20 años después, en 1989, Eileen Franklin Lisker, la hija de George Franklin, informó que había recuperado un recuerdo que indicaba que su padre había asesinado y violado a la niña. Eileen proporcionó numerosos detalles que coincidían con los de la escena del crimen y sobre la base de su memoria. George Franklin fue arrestado y acusado de asesinato. Eileen testificó en el juicio de Franklin sobre su memoria recuperada. Gran parte del juicio se centró en la fiabilidad de la memoria reprimida y cada parte presentó expertos. Entonces aquí está, amigos. Esto se basó ¿en qué dice ahí? En la memoria reprimida. Se basó ese juicio, amigos. Pero ¿qué pasó después? Veamos más adelante. Dice aquí: en noviembre de 1990, el jurado declaró a Franklin culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua. Un juez de distrito revocó la condena en 1995, basándose en varios errores del juicio, incluido el argumento de la fiscalía de que, al negarse a responder a las acusaciones de culpabilidad, Franklin había confesado en esencia, y la negativa del juez de primera instancia a permitir que la defensa argumentara que los detalles que Eileen proporcionó sobre el crimen se basaba en artículos de periódico sobre el asesinato, no en un recuerdo recuperado. Mientras el caso estaba a la espera de un nuevo juicio, la hermana de Eileen Franklin, Janice Franklin, reveló que los recuerdos reprimidos de Eileen Franklin habían sido recuperados mediante hipnosis. Entonces aquí está otro punto, amigos, que por ejemplo tiene que ver con el artículo de la atalaya que les mostré al principio y que en el próximo video vamos a hablar en profundidad de cuándo se sabe que una acusación está basada en recuerdos reprimidos, que es cuando el acusado hace mención de que estuvo en algunas sesiones o terapias psicológicas que le hicieron recuperar, entre comillas, esos recuerdos, y que en este caso
aquí se habla de mediante hipnosis. Entonces sigue diciendo, ambas habían testificado en el juicio que Eileen no había sido hipnotizada. Pero presta atención a lo que sigue diciendo. Debido a que la Corte Suprema del Estado había dictaminado que el testimonio basado en recuerdos recuperados, note aquí esta palabra recuperados, está entrecomillados, mediante hipnosis no es confiable y Eileen se le podría haber prohibido testificar en un nuevo juicio. Vamos a hacer una pausa allí, amigos, porque el payaso Ramirín, que supuestamente él es psicólogo, él dice que mediante algunas terapias psicológicas se puede ayudar al paciente a recuperar esos recuerdos, entre comillas. Por eso note usted, amigo, que aquí está resaltado, recuerdo, recuperados, está entre comillas, y aquí yo lo he resaltado en azul. Entonces, fíjese que un juicio no puede estar basado en esos supuestos recuerdos a través de estas terapias, en este caso de hipnosis. Y fíjese lo que pasó. Sigue diciendo, además, la credibilidad de Eileen Franklin fue puesta en duda porque más tarde afirmó que recordaba otros 2 asesinatos cometidos por su padre. Las violaciones y asesinatos de Verónica Casio, de 18 años, y Paula Buster, de 17. Pero las pruebas de ADN realizadas en los kits de violación en 1995 identificaron un perfil de ADN masculino que no correspondía a Franklin. Sigue diciendo, en julio de 1996, los fiscales anunciaron que no volverían a juzgar a Franklin por el asesinato de la niña y fue puesto en libertad. Posteriormente, Franklin presentó una demanda federal solicitando una indemnización, pero la demanda fue desestimada. En 2018, las pruebas de ADN vincularon a Ronnie Lynn Halberware con los asesinatos de Casio y Buster. Fue declarado culpable de ambos asesinatos y condenado a cadena perpetua. Entonces aquí vemos, amigos, que al final las pruebas de ADN de los asesinatos de la joven de 18 y 17 años correspondían a este asesino de Ronnie Lynn Halberware. Entonces, eso hizo que el señor George Franklin quedara libre también de la acusación de la niña de 8 años. ¿Por qué? Porque aquí se descubrió que los otros 2 asesinatos resultaron ser unos recuerdos falsos. Ahí está el punto, amigos. Se descubrió que estos eran recuerdos falsos. Estos recuerdos supuestamente recuperados resultaron ser recuerdos falsos. Entonces, si nota usted, amigo, de la naturaleza de basarse exclusivamente en recuerdos reprimidos, pues no es algo en lo que hay que confiarse, ¿cierto, amigo? Entonces, una vez que ya usted tiene claro el concepto de recuerdos reprimidos, entonces usted va a entender las instrucciones que se dieron en ese año, en el año 1995, a los ancianos de cómo tratar las acusaciones de abuso sexual a menores basados exclusivamente en recuerdos reprimidos.
Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí para que no se haga largo el video y continuaremos en el próximo video hablando del artículo de la Atalaya de 1995.